Las palabras no son sino migas que caen del festín del silencio. Hay silencios que no están vacíos. Silencios que no son ausencia, sino presencia contenida, como si algo invisible respirara en ellos. Porque a veces ocurre algo extraño entre dos seres humanos. Algo que no se puede explicar con frases ni justificar con argumentos. Un instante en el que el lenguaje se retira, como la marea cuando se repliega, y deja al descubierto una playa profunda, llena de huellas antiguas. En ese instante nadie habla, y sin embargo, algo se comprende. Quizá por eso existe una intuición antigua que atraviesa generaciones como un eco persistente. Que el silencio compartido a veces une más que 1000 palabras. No es una afirmación romántica. Es casi una sospecha psicológica. Una intuición oscura sobre cómo funciona la memoria humana y sobre las heridas invisibles que cada persona carga sin saberlo. Porque lo que más nos define no siempre está en lo que recordamos, sino en lo que no podemos recordar. Dentro de cada conciencia habita un archivo incompleto, una biblioteca de páginas arrancadas, una historia personal escrita con tinta invisible. Y aún así, esa historia sigue actuando. Los gestos que repetimos, las reacciones que nos sorprenden, los silencios que nos incomodan, las miradas que evitamos sin saber por qué. Todo eso es memoria. Pero no la memoria consciente, no la que se narra en voz alta. Es otra cosa, una memoria subterránea. Una memoria que no habla, pero empuja. A veces creemos que nuestras relaciones se construyen con palabras, con conversaciones, promesas, explicaciones. Pero lo cierto es que gran parte de lo que ocurre entre dos personas sucede fuera del lenguaje. Sucede en los gestos que no se comentan, en las pausas incómodas, en los espacios donde nadie sabe exactamente qué decir. Allí, en ese territorio sin frases, comienza algo más profundo. Porque el silencio es extraño. Puede ser una barrera o un puente. Puede ser una forma de huir o una forma de ver. Puede esconder la mentira o revelar la verdad. Depende de lo que habite dentro de él. Hay silencios que son máscaras, silencios defensivos, silencios que levanten muros, silencios que esconden resentimiento, miedo o distancia. Pero también existen otros, silencios que no ocultan, sino que reconocen. Silencios donde dos conciencias cansadas de interpretar papeles dejan caer la máscara por un momento. Y entonces ocurre algo casi imperceptible. No se intercambian ideas, se intercambian presencias. Dos seres humanos comparten la misma habitación y por un instante dejan de representar versiones de sí mismos. El ruido interior se apaga y queda algo más antiguo, algo que no necesita explicación. Tal vez ese momento incomoda tanto porque nos acerca a una verdad difícil, que la identidad que creemos tener está hecha en gran parte de historias que nos contamos, historias repetidas, narrativas cuidadosamente ordenadas para que nuestra vida tenga sentido. Pero debajo de esa narrativa existe otra capa, una capa más profunda, una capa donde las experiencias no se organizan como relatos, sino como marcas, como cicatrices invisibles. Cada emoción no digerida, cada pérdida que no se lloró, cada miedo que se escondió, todo eso se queda, no en las palabras, sino en el cuerpo. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida. La respiración se altera, los hombros se tensan, la mirada se endurece, y de pronto, una conversación trivial se convierte en un campo minado. Nadie sabe exactamente por qué, pero algo vibra bajo la superficie. Quizá por eso el silencio puede ser tan poderoso,
Porque cuando las palabras desaparecen, también desaparecen las narrativas que usamos para protegernos. Y entonces lo que queda es la presencia desnuda de dos historias invisibles, dos memorias incompletas, dos sombras que se reconocen, incluso antes de saber sus nombres. Ese reconocimiento no se explica, se siente, y a veces basta un instante compartido en ese espacio sin lenguaje para que dos personas comprendan algo que ninguna frase podría contener. No es comprensión intelectual, es otra cosa, algo más cercano a un eco profundo dentro del alma. Un eco que dice, yo también conozco ese silencio, porque todos lo conocemos, aunque no sepamos describirlo. Todos cargamos con zonas de nuestra historia donde el lenguaje se vuelve insuficiente, donde las palabras fallan, donde lo único que queda es el silencio. Y es ahí, precisamente ahí, donde comienza el verdadero descenso. El problema es que la conciencia humana no tolera fácilmente el silencio interior. El silencio revela demasiado. Por eso llenamos la vida de palabras. Conversaciones constantes, opiniones rápidas, explicaciones inmediatas, un flujo interminable de lenguaje que cumple una función secreta: mantener a distancia aquello que no queremos escuchar dentro de nosotros, porque en el fondo sabemos algo incómodo. Sabemos que la identidad no es tan sólida como parece. Sabemos que la historia que contamos sobre nosotros mismos es apenas una versión simplificada de algo mucho más complejo y más oscuro. La mente humana es experta en narrar, pero la experiencia humana es fragmentaria. Entre lo que ocurre y lo que recordamos, siempre hay una distancia. Una parte de lo vivido entra en la memoria consciente, otra parte se pierde, y una tercera parte, la más extraña, queda suspendida en una zona intermedia. No desaparece, pero tampoco se vuelve recuerdo. Se convierte en una especie de sombra psicológica, una presencia que no se ve, pero que modifica la forma en que percibimos el mundo. Esa sombra se manifiesta de maneras curiosas, en la repetición. La repetición es uno de los misterios más profundos de la mente humana. Personas que vuelven a relaciones que las hieren, decisiones que se repiten como si siguieran un guión invisible, emociones que regresan incluso cuando las circunstancias cambian, como si algo dentro de nosotros insistiera en volver al mismo lugar, una y otra vez. No es simple error, es memoria, pero no memoria consciente. Es la memoria del cuerpo, tratando de comprender algo que nunca fue comprendido. La experiencia que no pudo ser digerida busca repetirse para encontrar una resolución que nunca llegó. Por eso algunas heridas parecen tener eco, el eco de lo no resuelto. Y ese eco vive en silencio, porque aquello que no puede nombrarse tampoco puede narrarse. Permanece en la penumbra de la conciencia, esperando algo. No siempre sabemos qué. Quizá reconocimiento, quizá simplemente presencia. Aquí aparece otra dimensión del silencio compartido. Cuando dos personas se encuentran verdaderamente, no en la superficie social, sino en un nivel más profundo, ocurre algo peculiar. Las defensas narrativas empiezan a relajarse. La necesidad de explicar todo desaparece por un momento. Y entonces la relación deja de ser un intercambio de historias y se convierte en una coexistencia de presencias. Ese momento es frágil y raro, porque estamos acostumbrados a interactuar a través de máscaras. La máscara de la competencia, la máscara de la seguridad, la máscara de la ironía, la máscara de la indiferencia. Máscaras cuidadosamente diseñadas para sobrevivir en el teatro social. Pero mantener una máscara exige ruido, explicaciones, comentarios, señales constantes que confirmen el papel que estamos interpretando. El silencio amenaza esa estructura, porque en el silencio la máscara pesa. Cuando no hay palabras que sostengan la imagen que proyectamos,
algo se vuelve visible. No necesariamente para los demás, pero sí para nosotros. Aparece la sensación incómoda de estar frente a algo auténtico. Algo que no está actuando, algo que simplemente está. Ese estar sin narrativa puede resultar inquietante, porque revela la fragilidad de las identidades que construimos, pero también abre una posibilidad extraña, la posibilidad de encontrarnos con otro ser humano sin la mediación constante del personaje. Y cuando eso ocurre, algo cambia. La relación deja de basarse en impresiones y comienza a basarse en reconocimiento, no reconocimiento intelectual, reconocimiento existencial. Es como si dos conciencias se miraran desde detrás de sus máscaras, no para evaluarse, no para juzgarse, simplemente para confirmar una intuición silenciosa, que ambos cargan con su propia colección de heridas invisibles, que ambos conocen el peso de las memorias incompletas, que ambos han sentido el eco de algo dentro de sí mismos, algo que no siempre encuentra palabras. En ese instante, la distancia habitual entre las personas se reduce, no porque todo se haya dicho, sino porque algo importante ya no necesita decirse. Curiosamente, el cuerpo percibe ese momento antes que la mente. La respiración cambia, la tensión se disuelve, la mirada se vuelve más tranquila. No hay necesidad de llenar el aire con frases. El silencio deja de ser incómodo y se vuelve habitable, un espacio compartido, un territorio donde la comunicación ocurre en otro nivel, un nivel donde lo esencial no pasa por el lenguaje. La paradoja es que nuestra cultura rara vez reconoce este tipo de comunicación. Vivimos en una civilización que idolatra la expresión constante, hablar, publicar, opinar, explicar. El valor parece residir en la visibilidad, en la capacidad de convertir cada pensamiento en contenido, cada emoción en una declaración, cada instante en un mensaje. Pero en ese proceso, algo se pierde. Se pierde la profundidad que solo el silencio puede revelar, porque el silencio obliga a confrontar aquello que las palabras suelen evitar, la ambigüedad, la incertidumbre, el dolor que no tiene narrativa clara. Y sin embargo, es precisamente en esa zona ambigua donde se forman los vínculos más profundos, no en la superficie brillante de las conversaciones bien construidas, sino en los momentos donde dos personas se encuentran frente a algo que ninguna de las dos controla del todo. La vulnerabilidad silenciosa, la presencia sin defensa, el reconocimiento mutuo de que la vida humana está llena de zonas oscuras, zonas donde la explicación no alcanza, zonas donde lo único posible es estar. Quizá por eso algunos silencios permanecen en la memoria durante años. No porque en ellos haya ocurrido algo espectacular, sino porque en ellos ocurrió algo raro, algo genuino. Un instante donde el ruido habitual de la identidad se detuvo, y durante un breve momento, dos conciencias compartieron el mismo abismo interior sin necesidad de describirlo. Ese instante no deja una historia clara, pero deja una sensación, como una huella suave en la memoria emocional, un recuerdo sin palabras, un eco. Y tal vez eso sea lo más cercano que tenemos a una verdadera conexión humana. Hoy vivimos rodeados de ruido, no solo ruido acústico, ruido psicológico, pantallas que reclaman atención, mensajes que interrumpen cada pausa, opiniones que se multiplican a una velocidad imposible de digerir. El silencio se ha vuelto sospechoso, un vacío incómodo que debe llenarse rápidamente. Si una conversación se detiene, aparece la ansiedad. Si un momento queda sin estímulo, surge la necesidad de buscarlo en algún dispositivo. La cultura actual parece tener una alergia profunda al silencio, como si temiera lo que podría parecer si el ruido desapareciera por demasiado tiempo, porque el silencio revela algo que el espectáculo constante intenta ocultar. Revela que la identidad moderna está fragmentada.
Saltamos de una narrativa a otra, de una imagen a otra, de una versión de nosotros mismos a otra distinta, dependiendo del contexto. En público, mostramos una máscara cuidadosamente iluminada. En privado, aparece otra más cansada. Y en lo más profundo, hay una zona donde ninguna de esas máscaras tiene sentido. Una zona donde el individuo se encuentra consigo mismo sin guión. Esa zona es silenciosa y muchas veces dolorosa, porque ahí aparecen las preguntas que el ruido cultural logra mantener a distancia. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué parte de mi vida es auténtica y qué parte es simple adaptación? ¿Qué heridas sigo repitiendo sin darme cuenta? Las redes sociales amplifican este fenómeno. Ofrecen un escenario permanente para representar versiones editadas de la identidad. La vida se convierte en una secuencia de imágenes cuidadosamente seleccionadas, sonrisas calibradas, opiniones estratégicas, momentos felices convertidos en espectáculo. Pero toda máscara prolongada tiene un costo. Cuanto más se fortalece la imagen pública, más silenciosa se vuelve la vida interior. Y ese silencio interior no siempre es pacífico. A veces es un silencio lleno de ecos. Ecos de lo que no se muestra. Ecos de lo que no se dice. Ecos de la distancia entre la vida representada y la vida realmente vivida. Quizá por eso algunas personas sienten una extraña fatiga emocional en medio de tanta comunicación. Hablan todo el tiempo, interactúan constantemente, pero algo dentro de ellas permanece aislado, como si la verdadera experiencia de su vida no encontrara un lugar donde ser reconocida, porque lo que la cultura recompensa no siempre coincide con lo que el alma necesita. La cultura premia la visibilidad, pero el alma necesita presencia, y la presencia muchas veces ocurre en silencio. En un mundo saturado de palabras, el silencio compartido se vuelve casi un acto de resistencia. Un pequeño refugio contra la compulsión de explicarlo todo. Un espacio donde la identidad puede descansar de su propia actuación. Donde dos seres humanos pueden simplemente existir, sin la presión de demostrar nada, sin la obligación de narrar constantemente quiénes son. Ese espacio es raro, pero cuando aparece, deja una sensación difícil de olvidar. Una sensación de autenticidad. Como si por un momento la vida hubiera dejado de ser representación y hubiera vuelto a ser experiencia. Tal vez por eso algunos de los momentos más significativos de la existencia humana no producen discursos, producen silencio. Un silencio que no es vacío, sino profundidad. Un silencio donde las palabras, por primera vez, parecen innecesarias, porque algo más esencial ya está ocurriendo. Algo que no se puede capturar en una frase. Algo que apenas deja un eco en la conciencia. Y ese eco permanece, a veces durante años, como un recordatorio discreto de que, bajo el ruido constante de la cultura, todavía existe otro nivel de encuentro humano. Un nivel más lento, más oscuro, más real. Un lugar donde las máscaras se vuelven pesadas y las palabras, finalmente, se quedan cortas. Un lugar donde dos silencios pueden reconocerse. Y en ese reconocimiento, por un instante fugaz, algo dentro de nosotros deja de sentirse completamente solo. Luego el ruido regresa. Las conversaciones continúan. Las pantallas vuelven a encenderse. La vida sigue su ritmo acelerado. Pero en algún lugar profundo de la memoria queda ese momento suspendido. Un instante sin palabras. Un pequeño abismo compartido. Y quizá, solo quizá, ahí se esconde una verdad que la cultura moderna aún no sabe cómo nombrar.